Gloria a Dios. Bienvenidos a aquellos que están apenas en sintonía. Bienvenidos en esta noche. Disfrute de la palabra de Dios y dele tiempo a Dios en esta hora y a su palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, le bendecimos por estar en sintonía. Pastor, buenas noches. Bendiciones. Estamos contentos de estar una vez más en vivo, Pastor, y poder llegar esa enseñanza, Pastor, que nace en el corazón de Dios y que llega hasta nosotros para poder nosotros compartirla a aquellos que la necesitan en esta hora, ¿no? Hay mucha gente necesitada. Bueno, hoy queremos hablar de un tema muy interesante. Saludos a todos y gracias por estar en sintonía. Amén. Siempre es un honor, una alegría, un gozo, un gusto poderles compartir Amén. La palabra de Dios. Restaurando al caído. Sí, Pastor, qué interesante tema, ¿verdad? Siempre es bonito saber cómo Dios está ministrando a su pueblo y llegando a aquel necesitado, que sabemos que la palabra de Dios nunca regresa a él vacía. Siempre, Pastor, hay alguien que está necesitando escuchar una palabra específica en un momento específico. Exacto. Hay una mala información en el evangelio, una mala interpretación a veces de las gentes, y también un mal concepto que la gente tiene. A la gente se le hace pesado escuchar el evangelio, pero hoy vamos a aprender bajo el tema restaurando al caído, cómo nosotros tenemos que restaurar realmente al caído. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Y lo que la Biblia nos enseña, esa es la palabra de Dios, y por eso tenemos que guiarnos. Generalmente se dice que los evangélicos, los cristianos son extremistas, son exagerados, son religiosos. Que nosotros entendamos lo que la Biblia nos enseña. Y para eso vamos a irnos al libro de Gálatas, para ir rápidamente. Y es bonito, Pastor, perdón, antes que vayamos allá a la palabra de Dios, cómo nos la describe paso a paso. Sí, de esto, los pasos que debemos de tomar. No 8 pasos para el éxito, sino los pasos para la restauración de acuerdo a la palabra de Dios. Alguien dijo por ahí, 15 pasos para aprender inglés. Y esa persona lo tomó literalmente y caminó una cuadra. Y dijo, ya pasé los 15 pasos, diste una cuadra. A mí se me hace que este manual, este servicio de aprender inglés es falso, porque yo ya caminé toda una cuadra y no aprendí nada. Y ni peso bajó. Y ni peso bajó. No, está tremendo. Entonces, Pastor, antes que continuemos, quiero... Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nos vamos a quedar en el 1. Mira qué interesante lo que dice. Comenzamos como una introducción, ¿verdad, Pastor? Una introducción. Que es esto. Entonces, vamos a entender lo que la Biblia dice, restaurando al caído. Entonces, entendamos esto. Dice Pablo, porque Pablo escribió Gálatas, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Esta carta Pablo se la está mandando a los de Gálatas y le está hablando, vosotros los que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. O sea, vamos a hacer una aclaración, pastora. Predicaciones anteriores hemos estado hablando de pecar deliberadamente, practicar el pecado, etcétera, etcétera. Una cosa es, sí, las consecuencias del pecado. Una cosa es vivir en pecado, practicar el pecado, pecar deliberadamente, y otra cosa es fallar, caer en pecado, ser sorprendido en alguna falta, ser encontrado en un pecado. Dice la Escritura, Pablo nos dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Está hablándole a una iglesia en hechos que sucedían. Correcto. A las iglesias que él visitaba o que él iba y predicaba en ellas. Y hay que ser claro, usted que me está viendo, las iglesias se encuentran todo tipo de cosas. Las iglesias no es un museo de santos, no es una iglesia perfecta. La iglesia tiene fisuras, tiene problemas, tiene situaciones difíciles, roces, fricciones, porque está la iglesia en la tierra, aquí en la tierra. El pueblo de Dios en el cielo son ángeles, obviamente seres espirituales, nosotros también somos espirituales, pero todavía tenemos este cuerpo de carne en el cual pasamos disgustos, molestias, estreses, fricciones,
situaciones complicadas, choques, conflictos, porque estamos todavía en la tierra. Entonces, Pablo habla en Corintios, en Romanos, etcétera. Pablo, las cartas que escribe de conflictos que existen en la iglesia. Directamente a la iglesia, al pueblo de Dios. Claro, porque pasan, suceden, porque no todos están en el nivel espiritual, en el entendimiento, no todos están en la iglesia con el mismo propósito o con la misma intención. Exactamente. Entonces, hay diferentes intenciones de la gente, entonces por eso se encuentran todo este tipo de cosas. Entonces, Pablo dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, entonces le dice a los espirituales, restaurarle con espíritu y mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, dice la escritura, no sea que Gálatas capítulo 6, versículo 1. Entonces, ¿cómo lo primero que uno tiene que hacer es, si alguien se sorprende, hay que restaurarle, no taparle? Ojo, hay una diferencia entre tapar el pecado que restaurar a una persona que está o que fue encontrado en alguna falta. Entonces, hay que entender que hemos hablado de estos, pero hay gente que es débil y tiende a caer, que falla, que comete pecado, que falta de dominio propio, etcétera. Este tipo de personas que se encuentran, que nosotros las encontramos en una falta, hay que restaurarlas con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Por eso los predicadores que salen en YouTube, que atacan sin misericordia a otros predicadores cuando han cometido pecados, porque es indiscutible que han cometido pecados, pero con la misma vara que midas serás medido y un poquito más. Si vos de golpe matás a alguien, acordate, considerate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, uno cuando encuentra a alguien con una falta, tiene que restaurarlo con un espíritu de mansedumbre, obviamente, si esta persona quiere ser restaurada. Claro, eso viene del pasaje que hablábamos la vez pasada, pastor, acerca de Jesús cuando encontraron a la mujer en el mismo acto del adulterio. Capítulo 8 de Juan. Entonces vienen y Jesús le dice, ¿dónde están los que te condenaron? O sea, ellos dijeron, mira, encontramos a esta mujer y viene y se la trae. Entonces Moisés nos manda en el Antiguo Testamento a que apedreamos a tales, dice. Y entonces viene y se ponen a Jesús muy tranquilo, nunca levantó la mirada, siguió escribiendo, siguió haciendo lo que estaba haciendo, levanta la mirada y no lo ve, porque les dice, sin bajar la mirada, sin subir la mirada, les dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Entonces viene y tira cuando levanta, mira que no hay nadie. Entonces viene y le dice a la mujer, vete y no peques más. Correcto. Solo está exhortando, le está hablando, pero era Jesucristo, pastor. Y Pablo aquí le está hablando a la iglesia, exactamente. ¿Cómo nosotros podemos hacer o cuál es el orden bíblico para nosotros poder restaurar a alguien que quiera ser restaurado? Que haya caído en pecado y quiera ser restaurado. En el versículo 2, si seguimos leyendo el versículo 2, la Biblia nos enseña sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Entonces, cuando nosotros ayudamos a alguien que ha sido encontrado una falta, le sobrellevamos la carga. Ojo que dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. O sea, sobrellevad, ayudad, emparejar la carga. No es que la lleve vos. No es mi carga, no es mi carga, porque si alguien no tiene trabajo y dice, no tengo trabajo, pastor, ore por mí, claro que yo voy a orar. Pero si el que no tiene trabajo no se levanta a orar, no se levanta a pedirle a Dios, ni se levanta a buscar, entonces la preocupación es mía, pero el más interesado es el que no tiene trabajo. Claro. Entonces sobrellevar es que está, porque dice sobrellevar, o sea, lo que ya se lleva, claro, ya venís vos y ayudas. No, yo no puedo mantener un algazán que no quiera trabajar. Hay tiempos donde hay personas que tienen necesidad que hay que ayudarles, pero hay tiempos donde hay personas que son realmente holgazanes, que no quieren trabajar. Entonces, hay que hacer diferencias en cuanto a eso. Entonces, nosotros tenemos que restaurar cuando alguien se ha caído. Entiéndame esto, nosotros los pastores sonamos agresivos, sonamos que golpeamos duros, pero realmente nosotros nos basamos en lo que la Escritura nos enseña. La Biblia nos manda a nosotros a exhortar, nos manda a decir a las personas que se aparten del pecado. Pero es indiscutible que de algún momento en alguno
alguien es sorprendido en alguna falta. Este versículo no habla que si alguien es sorprendido en pecado, está hablando si alguien es sorprendido en una falta. Entonces, para que entendamos ahí, puede ser, no especifica la falta, puede ser varias cosas que puede ser sorprendido una persona, pero las personas que son espirituales tenemos que restaurarle. Obviamente esa falta es grave porque no está en restauración, está caído, está descarriado y hay que restaurarle. ¿Cómo nosotros podemos restaurar a personas que se han salido del camino? Porque si realmente hay personas que están dentro de una iglesia, pero están descarriadas. Hay personas que están sentadas en un servicio y hay que restaurarlas. Eso es muy común en las iglesias. Hay todo tipo de oyentes en una iglesia, pastora, y algunos están sentados, pero no te están prestando atención. Algunos están sentados y no están recibiendo la palabra por X motivo, por diferentes circunstancias. Hay gente dentro de una iglesia local, de la iglesia en general, la iglesia de Jesucristo, la iglesia universal, que está dentro de una iglesia, pero está descarriado y hay que restaurarlo. Entonces, me gusta lo que dice el libro de Mateo. Si nos vamos al libro de Mateo, ¿cómo nosotros empezamos a restaurar a una persona que está caída? Y vamos a encontrar entre tantas cosas. Mire, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Versículo siguiente. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo restauras a alguien que lo sorprendiste en una falta? Porque por esto es un ejemplo. Una falta puede ser un adulterio, puede ser una fornicación, puede ser un robo, puede ser lascivia, pornografía, etcétera. Vos lo encontrás en una falta. Pero aquí Pablo utiliza la palabra restaurarlo con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Obviamente, cuando utiliza esta palabra falta, está hablando de algo que es grave, no es algo que es sencillo. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien peca contra nosotros? Sencillamente, hay que llamarle la atención el uno con el otro. Lo que estamos hablando de los conflictos. Después hay que llegar 2 o 3. Y este versículo caía bien para cómo resolver conflictos. Lo que pasa es que el tiempo no nos alcanza de esto, porque así se resuelven los conflictos realmente. Esto es muy interesante. Tú y yo a solas, dice, o sea, no nos vamos a poner a exponerlo delante de toda la congregación. No. Y esos son los pasos que nos da para poder restaurar. Cuando alguien es encontrado en una falta, arreglémoslo. Si no me oye, entonces vamos 2 o 3. Si no oye 2 o 3, dilo a toda la iglesia. Y la Biblia es bien clara. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Y la comparación, pues, cuando dice publicano. Sí, pero eran personas que no eran muy queridas o muy bien vistas. Muy bien vistas. Entonces, ¿qué pasa? Este versículo caía perfectamente, pero hay tanto que hablar que 45, 50 minutos no nos alcanza. Sí. Y este queda muy bien cuando estuvimos hablando acerca de resolviendo conflictos. Pero si nos ponemos y combinamos estos dos temas, pastor, eso resolver un conflicto también, porque a la larga eso daña a la iglesia también. Si no se resuelve eso, si alguien es encontrado en una falta y no se le llama la atención o no se le reprende, eso puede traer conflictos a la iglesia también. Exacto. Entonces, volvemos a lo mismo. A la gente no le gusta enfrentar los problemas y las situaciones. La gente prefiere vivir descarriado, pero con una apariencia de que todo está bien. Sentado, descarriado, no pasa nada, todo bien. Sentado, descarriado, amargado, frustrado, desconectado completamente de la iglesia, en su propio mundo, o como dicen en las escuelas, en su propia burbuja, que mientras él o ella esté en su burbuja, está feliz y nadie se mete en su burbuja. En su zona de confort. En su zona, entonces,
es muy importante entender que hay que restaurar, que una persona puede estar tranquila, como que no pasa nada, y realmente tener una rebeldía pasiva o tener un estado anímico muerto, espiritualmente dormido, y no pasa nada, pero están llenos de pecados ocultos que la gente no ve. ¿Cuántas veces nos hemos sorprendido y han sucedido escándalos en iglesias que la gente dice, ¿cómo? Pero si el hermano era el líder de esto, el 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 de esto. A la larga eso viene a dañar. Y explota la bomba, algo que no se sabía que estaba ahí oculto. ¿Por qué? Porque estaban sentados tranquilos, descarriados, perdidos. Y a ese tipo de personas hay que restaurarlos. Realmente están caídos. Matrimonios que viven de apariencias y de sonrisa, pero el hombre o la mujer son más mundanos que el mundo o más diablo que Satanás. Entonces, la apariencia, la infidelidad, infelicidad en el hogar, en el matrimonio, en la familia, no se ve hasta que se revienta la bomba y la gente dice, wow. Y se veía una pareja ideal. Entonces es bien difícil poder rescatar a alguien así o restaurarlo cuando no es manifiesto aquello, pastor. Cuando no se deja, claro, cuando no es manifiesto no se deja administrar. Entonces, ¿cómo se hace? O sea, el orden bíblico está ahí para hacerlo, pero si las personas en sí no abren su corazón o no se les es enfrentada o optan por la forma más sencilla, la opción más fácil que toman es apartarse y no volver a aparecer en una iglesia. Algunos optan por cambiarse de iglesia. Algunos optan ahí porque no les conocen y otros definitivamente no asisten más a una iglesia. Que es bien triste cuando hay restauración, si el evangelio se encierra en la salvación que tenemos en Jesucristo. Claro. Y hay gente que conoce la Biblia pero no asiste a una iglesia y dicen que son cristianos y que son salvos. Hay gente que está realmente caída y no aparenta que está caída. O no reconocen. Dicen que la primera manera para empezar un proceso de restauración es reconocer que estamos mal, que necesitamos ayuda. Que necesitamos ayuda. Ese es el primer paso. Y eso va con todos, tanto pastores, ministros, todo. Porque a veces los predicadores, los líderes, los pastores, todos tratan de aparentar una vida feliz o tratan de aparentar que todo está bien, que no pasa nada. Pero realmente hay muchos problemas. Miren, yo descubrí algo que por mucho tiempo pensé que no tenía. Lo que pasa es que cuando se empezó a manifestar, empecé a entender que había un problema. Yo padecía de ansiedad. Y no digo que estoy exento de ansiedad. Es por ratos, llegan momentos donde te desesperas y te agarra. Entonces, reconoces un error y entendés que si vos seguís permitiendo que la ansiedad te llegue y no tenés control de eso, simplemente la ansiedad te va a matar y te va a descontrolar. Yo tenía problemas, por ejemplo, que cuando me daba hambre me enojaba, me frustraba, me molestaba. Aprendido a controlar que por mucho que más me enoje, no se me va a quitar el hambre. Entonces, cuando vos empezás a detectar situaciones difíciles o situaciones que parecían que son normales, entonces empezás a detectarlas y empezás a decir, no, hay algo está pasando y tenés que saber tener control. Nosotros tenemos dominio propio. Y cuando nosotros sabemos que la ansiedad o situaciones similares, el miedo, la baja estima, hay gente que tiene baja estima y no reconoce que tiene baja estima. Y a veces se compran una pequeña cosa y quieren que todo el mundo le aplauda. Y cuando alguien no les aplaude, se sienten tristes, frustrados, se aíslan, se resienten. Eso te quiere decir que una persona tiene baja estima, porque trata de llamar la atención con cualquier situación, con cualquier objeto, con cualquier actitud, con cualquier cosa que haga. Eso te está diciendo que esa persona padece de baja estima, porque trata de llamar la atención en todo momento. Y cuando no obtiene la atención de alguien, entonces te está diciendo, se resiente, te está diciendo, tengo baja estima. Entonces esa persona está caída en esa área, hay que restaurarla. Y no es algo visible, pastor. No es algo visible. Porque, interno del corazón. Porque esa baja estima te lleva a ser egoísta, egocentrista. Si no sos el centro de la atención, no te sentís bien. Tenés que ser el centro de la atención. Todo lo que digas,
se te tiene que decir sí, porque si no se te dice no, te resentís, te volvés un egoísta. Tus objetos y tus juguetes tienen que ser los número uno para que te sientas bien. Eso es egocentrismo y eso lleva a una persona a estar caída y hay que restaurarla porque está dentro de la iglesia y está caída. Un egocentrista, un ególatra, un envidioso. No te admira lo que tenés, sino que trata de superarte todo el tiempo en lo que tenés, en posesiones, en cómo te vestís, en cómo hablas, en cómo estudias. Si vos conoces la carta de Pedro, ya que tiene competencia y tiene envidia, se va a aprender todo Apocalipsis. Si vos te aprendes Apocalipsis, ya se va a aprender todo el Antiguo Testamento. Entonces, es una competencia, eso es una baja estima, no es inspiración. Una cosa es que alguien diga, me inspirás, y otra cosa es que compita para estar siempre sobre vos y decir, yo sé más que vos, entiendo más que vos. Entonces, esas son faltas que las personas están dentro de una iglesia y pueden estar descarriadas, pueden estar caídas en ciertas áreas. Pablo nos habla de cuando alguien es encontrado en alguna falta y obviamente habla de muchas cosas. Cuando tu hermano peca contra ti, hay que reprenderlo. Y pareciera que los pastores somos groseros, graves cuando somos directos. Yo le quiero decir algo a usted que me está viendo. Es mejor ser directo, sincero, que andar con tanto rodeo para decirle la verdad. A veces los pastores le damos tanta vuelta a las cosas porque como que no queremos herir los sentimientos. Pero muchas veces es necesario herir. ¿Herir qué? Los sentimientos no. Matar, herir y matar al hombre viejo, a la carne. Porque la gente tiene esos problemas. Me siento herido, me siento dañada. Pregunto yo, ¿te hirieron tus sentimientos o te hirieron tu ego, tu egocentrismo, tu egoísmo, tu idolatría? Y muchas veces los disfrazamos, esos sentimientos carnales, de me hirieron mis sentimientos. El pastor es muy severo, la pastora es muy severa, pero realmente cuando alguien necesita ser restaurado o quiere ser restaurado, reconoce que tiene un error. O que hay una fisura, hay un problema en la vida de esas personas. Que hay eso y que se necesita. ¿Y cómo uno puede pedir eso, pastor? Algo tan simple como manifestarlo, buscar esa persona que estábamos hablando, como decía Pablo, ¿verdad? En lo que estábamos leyendo el sábado pasado, que decía, ¿no habrá uno ahí, un sabio que encuentren? Que pueda ayudarles a resolver esto o que pueda ayudarles con esto. Desde ya les digo que lo que están haciendo ya es considerado una falta. Es una falta. Entonces, de eso, hablando de esas faltas, es que es tener eso, quitarnos la vergüenza, pastor. Yo hablaba con alguien y decía, muchas veces las personas se pierden tantas bendiciones, aún en un servicio, pastor, de no levantar una mano, de no poder ser libres completamente de algo que les está molestando en ese momento por la vergüenza que alguien los va a ver. Soy cristiano, tengo 10 años, pero en ese momento podemos estar pasando algo difícil. Sí, en ese momento una rebeldía de un hijo, podemos estar experimentando un malestar en nuestro cuerpo, una enfermedad, alguien de nuestro, emocionalmente tal vez no andemos tan bien en ese momento. Hoy en lo que estás hablando, para reforzar lo que estás hablando, vuelvo, tenemos tantos versículos que a veces no los terminamos, pero para reforzar lo que estás haciendo, hoy en día en la iglesia se ha metido un espíritu divisionista y conflictivo en las iglesias a nivel general, que si lloras es porque estás lleno de emoción. O porque estás en pecado y el pecado te está haciendo llorar. Si cantás y danzás y te moves, es emocionalismo, es la carne. Si ya hoy llorar en la iglesia ya no es quebrantamiento, ya la gente dice, este brother o esta hermana no está quebrantado. No es humillación a Dios, no es adoración a Dios. Ya eso es fanatismo, ya es emocionalismo. El que vos movas las manos y estés aplaudiendo ya es emocionalismo. El que aplaudas es emocionalismo. El que llores, el pastor, el grupo de alabanzas te está manipulando las emociones para que llores, está manipulándote las emociones para que te sacudas. Y realmente no es así. Ya no se permiten disfrutar la presencia hermosa de Dios que se manifiesta en cada servicio. No, ya eso ya es manipulación.
Ya no, porque cerramos nuestro corazón y ya exactamente, ya estamos manifestando, o sea, no queremos que nos vea presentarnos débiles ante los demás. No, hay que prestar santo, aleluya. Sí, amén. Amén, no te movas. Entonces, eso es extremismo, es legalismo. Y entonces ya el que un pastor ministre, el que el poder de Dios se mueva, el que los grupos de alabanza ministren, ya eso es fanatismo, es emocionalismo, te están manipulando las emociones. Es peor, exhibicionismo. Exhibicionismo. Y realmente lo hay, pero no todos. No, es que estamos hablando de personas que entienden lo que estamos hablando. Correcto. De eso estamos hablando. Correcto. Hablamos madurez con los que han alcanzado madurez. Madurez. Entonces, los que entienden lo que estamos hablando nos están siguiendo. Correcto. Porque los que están de esa manera y que no se permiten interpretar una alabanza con su cuerpo, porque entonces dicen, mira, y especialmente si se sientan atrás, ¿no? Pierden la bendición por estar viendo lo que el hermano enfrente está hablando. El que está moviéndose, entonces, sacudiéndose. Se ha perdido la esencia de poder disfrutar de la presencia y la unción que se manifiesta a través de la alabanza y la adoración. El gozo se manifiesta de muchas maneras. Dice, si el Hijo os libertare, será verdaderamente libres. O sea, hay muchas faltas en nosotros, muchas fisuras, en nosotros, que cada fin de semana, cada vez que nosotros nos presentamos delante de Dios, en un servicio, en adoración, el servicio que nosotros presentemos, algo se está haciendo, algo está haciendo Dios ahí. Pero nosotros tenemos que reconocer que tenemos ese problema. Estamos caídos en un área. Exactamente. Caídos en la oración, caídos en la adoración, caídos en la lectura. Todos tenemos eso. Estamos caídos de alguna manera. De una u otra manera, siempre hay algo ahí. Pero por eso se dan estas enseñanzas, por eso hay servicios, por eso la gente dice, estos fanáticos no se aburren de estar 4 o 5 días metidos en la iglesia. ¿Qué tanto hacen allá? Correcto. A los que no conocen y nos están viendo esta noche, les invitamos a que usted, si fanático no quiere decir, vaya y experimente, va a sentir lo hermoso que es. Hay cristianos que están caídos, por ejemplo, si un grupo de alabanza está cantando, está leyendo. Eso es. Me acuerdo una vez hace mala educación. Te voy a contar una historia. Vos te acordás. Me acuerdo una vez hace años, cuando empezamos el ministerio, yo me ponía a predicar y cuando yo me ponía a predicar había una muchacha, una mujer, estaba casado, leyendo la Biblia mientras yo predicaba y no solamente estaba leyendo la Biblia, porque qué maña de leer la Biblia mientras el pastor está predicando. Mala costumbre que se trae en pastor porque no quieren escuchar la palabra del pastor, o sea, escuchan a todo el mundo menos al pastor. Pero escuchamos algo, pastor. Espérame, déjame aclarar algo ahí. Seguir la lectura bíblica de lo que se está hablando, aunque usted tenga pantallas, aunque usted le estén proyectando ese verso, es seguirla. Otra es que se ponga a leer la historia de los jueces a la hora del servicio. Es una diferencia. Y me acuerdo que esta muchacha se ponía a leer, esta mujer, y le empezaba, y no solamente estaba leyendo, se sentaba al lado derecho del lugar y empezaba a hacerle silbando. Oye, se necesita tener nervios de acero para no gritarle a esa persona que mientras estás predicando, no solamente está leyendo la Biblia, sino que está silbando. Cuando yo le preguntaba esos versículos bíblicos, no sabía nada, porque lo hacía con una intención mal, estaba caída de la palabra, no quería escuchar la palabra de Dios. Y a veces la gente estamos caídos. Estaba sentada en una iglesia. En una iglesia. Entonces, lo que te quiero decir es con esto, es experiencia mía, de nosotros. Ustedes que nos ven a la distancia, a lo mejor a usted le ha pasado, pastor, no le ha pasado, pero eso me pasó hace años, nos pasó hace años. ¿Te acordás? Yo comenté eso, nos pasó hace años. Y tenía esa costumbre. Entonces, ¿qué pasa? Eso es nuestra experiencia. Espero que hermana, si nos está viendo, usted sabe de quién estamos hablando. Sí. Y esperamos que haya quitado ese mal hábito, porque no está bien eso. Entonces, que ya no está en nuestra iglesia, ¿eh? No, claro que no. Ya. Estoy hablando de donde está. Ojalá no esté viendo allá a la distancia. Porque si no le hubiera dicho el nombre, pero no está allá, no sabemos si está ahí pendiente. Lo que te quiero decir es que la experiencia es así. Y entonces, puedes estar sentado en una iglesia y puedes estar caído. Sin saberlo, pastor. Sin saberlo. Y la gente piensa que a uno te hace daño. O sea, un pastor te trae un mensaje o un grupo de alabanza te trae la adoración, la alabanza a Dios, o una hermana, o, por ejemplo, hay iglesias que dan testimonio o alguien pide diezmos y ofrendas y la gente piensa que te hace daño
que te molesta, que si vos cantás y yo no canto lo que vos estás cantando, te estoy haciendo daño a vos. Que si vos estás predicando y yo no te escucho y no te presto atención a lo que vos estás predicando, te estoy haciendo daño a vos. Que si vos estás pidiendo diezmos y ofrendas y yo no tengo ganas de dar y no te lo doy y soy antipático, te estoy haciendo daño a vos. Y realmente estamos caídos, porque todos hacemos lo contrario en una rebeldía activa o pasiva. Sí, y eso, estamos hablando de algo, pastor, no vamos a meternos en los pecados de adulterio, de fornicación, de eso. Estamos hablando de pecados de malas actitudes, de indiferencia, de irreverencia en la casa de Dios. Correcto. Estamos caídos en algunas áreas. Exactamente. Y Entonces, por eso, al venir a reprenderlo o al venir a restaurarlo, tienen que entender con este mensaje, esa es la idea. claro, Que nosotros empezamos a identificar qué es eso en lo que estamos ¿qué hablando. hacemos los padres cuando los hijos se portan mal? Los hijos no son perfectos, pero hay que exhortarlos, hay que reprenderlos. Si uno les tolera todo y les causa gracia todo lo que los hijos hacen, entonces van a ser unos malcriados y la sociedad no los va a querer. Y finalmente a los hijos les estamos haciendo daño porque les estamos tolerando todo. ¿Qué hacemos en las iglesias? En las iglesias exhortamos porque queremos ver el potencial de cada persona. Y cuando nosotros le decimos adore, canta, escucha la palabra, ¿me entiende? Esto, ministramos, no lo hacemos porque queremos sentirnos estrellitas o queremos ser los únicos. Lo O hacemos llamar la atención. o llamar la atención, manera. sino que queremos que reciba la palabra, la atesore en su corazón y se levante de la condición en que se encuentra. Es que ese es el propósito de la palabra. Por claro. eso el Hijo de Dios vino a morir por nosotros. Claro. En eso todo el evangelio se resume en eso. Esto es así. Entonces, a veces los pastores a nivel mundial, a nivel general, parecen unos ogros, parecen unos malos, porque solamente nos viven regañando, nos viven exhortando, pero realmente solamente estamos leyendo lo que la Escritura dice. Y la Escritura se pone más severa. Sí, si nos ponemos más adelante y seguimos leyendo los versículos, miren lo que dice Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, desechalo. El 11. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Poneme el 2 otra vez. Mira, perdón, el 10. Aquí está la importancia de Tito 3:10. Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. O sea, no está hablando de que no lo quieren restaurar. No. No está hablando de que no han identificado las fallas que tienen. No. No está hablando de que lo desprecian porque tuvo un desliz, podríamos decir. Entonces, no, está hablando una y otra. Después de una y otra amonestación. O sea, Pablo está diciendo constantemente. Constantemente, porque ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo. Estás sentado ahí, tu cuerpo está ahí. Correcto. Pero tu mente está completamente en otro lado que no sea ahí. Entonces están sentados ahí, ya el corazón ya lo tienen cauterizado, que ya no les calan nada. Correcto. Ahí. Correcto. No les pasa, no les filtra, no hay entra nada. Entonces no viene el libro de Tito y nos dice de una vez al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación. O sea, ya se le llamó la atención. Correcto. Ya se le dijo la actitud, correcto, la forma en la que andas caminando, no es la correcta. ¿Qué podemos hacer para arreglarla? Por parafrasearla o por decir en este caso. Pastora, pero ¿y dónde está el amor? La Biblia dice que Dios al hijo que ama, lo disciplina. Al que toma por hijo. Ese es el amor de Dios. ¿Ves que la Biblia no se contradice? Dios nos contradecimos nosotros. Nosotros nos contradecimos. Dios es amor. Y por eso Dios nos da todos los pasos que nosotros debemos de tomar para volver a Él. En algún momento nosotros venimos y recibimos a Cristo. En el caminar nos desviamos y venimos agarrando todo lo que el diablo, el mundo nos ofrece y nosotros desviamos nuestro corazón. No es Dios. La salvación está ahí. Nosotros decidimos si la mantenemos y recibimos la corrección que viene de parte de Dios. ¿Qué sería un mundo sin leyes, sin reglas, sin disciplinas, sin órdenes? ¿Cómo son los países donde no hay
límite de velocidad. Alemania no tiene límite de velocidad. ¿Cuántos accidentes suceden? Si así Eso sí. con límites de velocidad y con todos los signos que tenemos de tránsito, nos llevamos los semáforos a veces. ¿Cómo será entonces? Esa es la vida. Sin guianza nosotros no podemos avanzar. Ese es el problema donde la gente se equivoca. Amor no es tolerancia. Exactamente. Absalón se le reveló a David y Absalón parecía el hijo de David parecía un hombre lleno de amor, pero detrás de esa apariencia de amor había rebeldía que quería destronar a su padre y lo logró destronar por cierto tiempo, pero después terminó muerto. Porque contra el ungido no podías levantar la mano. Si David dijo contra el ungido que anda caído, que es Saúl, no puedo levantar la mano, mucho menos el hijo podía levantar la mano contra el hombre que era conforme al corazón de Jehová. Imagínate. Está David aquí, no toca a David porque sabía que como él haya caminado, como él haya caminado era su problema, pero David respetaba lo que Dios había hecho. Exacto, respetaba la unción y el manto de Dios en Saúl. Que había en Saúl. Correcto. Entonces, viene el hijo, que aquí está Saúl, aquí está David, y el hijo viene aquí atrás y quiere subirse hasta acá, desbloquear al papá. No se puede. Tanta misericordia. Cuando la Biblia nos manda a honrar a padre y a madre. Tanta misericordia tuvo David que honró a su descendiente, lo que predicaba el domingo, Mefiboset. So, David supo honrar aún a su enemigo. Después de estar muerto. Después de estar muerto. Entonces, él restauró a Mefiboset. Y a eso me refiero yo. Uno restaura al que se deja restaurar. Exactamente. El hijo pródigo, pastor, ¿qué hizo ese papá? Ese es Dios manifestando su amor. De esa manera lo hace. Claro. Pero el papá nunca mandó a buscar a su hijo. No. Esperó. Él no fue a traerlo cuando él, por decir así, podríamos decirlo, él sabía dónde estaba, tenía 1,000 medios para poder mandarlo a traer. Él esperó que se gastara la herencia y que conste que él no tenía ni que dársela porque por ley no podía, tenía que ser el mayor el que tenía que ser heredado primero. Y una herencia se da después de muerto, no antes. De acuerdo al orden. Él no había muerto, el papá. Exactamente, pero como él lo quiso, entonces el papá se lo dio. Qué bárbara, qué teóloga te ves. No, pastor, está explotando el cerebro, mi amor. Pastor, estamos hablando de algo que es verdad. O sea, la gente quiere meterse en toda esa escarbar, leer la Biblia y buscar teología durante el servicio, cuando hay una palabra tan sencilla en ese momento para llegar a nuestro corazón y pueda haber una transformación. Ilumina. Entonces el hijo no vino y le fue a decir, el papá no anduvo buscándolo ni fue a pagarle a nadie para que fuera por él. Esperó que tocara y comiera las algarrobas de los cerdos. Tocar a fondo. Y dijo, ¿qué hago yo aquí si un criado está mejor que yo? Un jornalero mejor que yo, que tengo todo allá. Iré a mi padre. Cuando llegó humillado. Él no llegó exigiendo nada. Correcto. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Pero ¿qué hizo el padre? Inmediatamente sacó todos los criados que pudo haberlo mandado a buscar a todos los jornaleros que él tenía ahí, a buscarlo. No, cuando él llegó, entonces sí, tráigame la niña, tráigame la cara, báñemelo, peínemelo, barbémelo, démele de comer y démele lo mejor que tengamos ahí y vamos a hacer fiesta porque este hijo perdido esté ahora venido. Entonces eso es lo que Dios hace con nosotros cuando nos dejamos. Y si no. Y es interesante, no me quiero meter en eso de la parábola del hijo pródigo, pero los dos estaban perdidos. Uno perdido activamente y otro perdido dentro de la casa. Exactamente, no estamos hablando de eso, pero volvemos a las fallas que hay, pastor. Lo mismo, hay personas que activamente son rebeldes, que constantemente están cuestionando todo, y hay otros que son pasivos que se ponen a leer la Biblia durante el servicio. Entonces, esas son las fallas, eso es lo que nosotros tenemos que identificar como cuerpo de Cristo. ¿Dónde estamos fallando? ¿Qué parte de nosotros se está paralizando y se está muriendo espiritualmente? Estamos caídos. Entonces, hablando lo que la Escritura nos enseña, parte del amor es la exhortación, la reprensión, no la tolerancia. Ese hombre amaba a su hijo. Lo demostró cuando era el tiempo de mostrarlo. Correcto. No yéndolo a traer, porque si no, no iba a aprender su lección. Y tienen que aprender su lección. Entonces, pastora, ya casi se volvió una pregunta, ya me lo vamos a terminar.
Entonces, quiere decir que no es, cuando un pastor exhorta, cuando un pastor reprende, no es que tenga falta de amor. Es que está siguiendo la parte bíblica. No, pero es que la reprensión es amor, pastor. Correcto, pero mucha gente malentiende Sí, no, que si vos sos que estricto, te pones a tirar piedras en el púlpito, en el altar y todo eso es tirar piedras por el púlpito porque por mí lo dijo. Porque tienen el corazón endurecido, pastor. Ya vienen haciendo, traen un patrón que siguen por tantos años, que cuando vienes a enfrentársele esto, no son capaces de reconocer y de ser restaurados. Entonces, la restauración, el orden, lo conocemos, está aquí. Todo lo que tenemos que hacer es buscar ayuda. Entonces, en el versículo 10 dice, poneme el 11 también, ya que leímos el 10, el 11, dice, sabiendo que el tal se ha pervertido, peca y está condenado por su propio juicio. O sea que uno Nadie no lo condena, no, está condenado por su propio juicio. Pastor, es como la gente que cae en un vicio, en algo, pornografía, un mal hábito, lascivia, que termina siendo, mira, algo tan inocente que puede ser un hábito que tomas, puede venir a ser dañino al final. Depende de lo que estés, algo que se ve inocente, algo que no se vea tan mal. Pero la televisión, pastor, el venir a ver, el seguir una novela cada día, te va a... Eso es lo que tu subconsciente, consciente e inconsciente, es lo que va a almacenar y es todo lo que va a tener. Si eso es lo que te estás alimentando, eso al final te va a venir a hacer daño. No, hay pecados. Y te atrapas vos mismo, te condenas vos mismo. Pecados que la gente no se da cuenta, la pornografía, la lascivia, la inmundicia, que no parecieran nada, pero están allí ocultos y están caídos en esa área. Exactamente. La arrogancia, la prepotencia, la altivez, el orgullo. Todo eso está ahí. Entonces, es saber, porque vienen a enredarse en ellos mismos al no buscar ayuda. Entonces, vamos a ir a los otros versículos, casi el último versículo que tenemos hoy en día. Dice la Escritura, así es que a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Este versículo. O sea, te lo digo a vos, Pedro, para que entendas vos, Juan. Eso no es Biblia, es un dicho secular. Eso es lo que generalmente en las iglesias se cuestiona. A los que persisten en pecar, repréndelo delante de todos para que los demás también teman. Pablo es bien estricto, era delicado. Estricto. Después de que era un hombre que perseguía a la iglesia, ¿pero por qué? Porque el celo de Jehová estaba en él. Y él escribió nuestras 13 epístolas, casi la mayoría de la doctrina fundamental del cristianismo está basada en las revelaciones que Dios le dio a Pablo y Pablo escribió a la iglesia. Pero entonces hoy en las iglesias dice, pues no lo regañe en público porque es que no lo reprenda porque lo está avergonzando. Cuando es la primera vez, no debemos hacerlo. Pero si seguimos hablando. Pero Pablo dice ahí a los que persisten en pecar. Pero más adelante, en lo que estábamos leyendo en los versículos, también dice que hay que hablar uno solo, el orden que da, ¿verdad? Para no, sí, obviamente, sí. Entonces a eso me refiero. O sea, sí, primero con ellos. Claro. Primero con 2 o 3. Claro, aquí está hablando después los que ya están encerrados, cuando ya vienen a causar divisiones. Está hablando de cuando ya vienen a hacer daño al cuerpo de Cristo, que ya vienen a hacer una cizaña, pues. Pero imagínate cómo lo hace. Vos pensás en el que está pecando o en el que está viendo el pecado. Porque el que está pecando está cauterizado y se siente normal. Pero el que está viendo el pecado dice, nadie le dice nada a este porque está pecando, está viendo, pues todo es tolerable, se permite acá. Pero Pablo dice bien claro, a los que persisten en pecar, repréndelo delante de todo para que los demás también teman. O sea, para que los demás entiendan, les dé temor de pecar. De no caer en esa condición. Que no caer en esa condición. Pero hoy en día, si vos exhortás, si vos llamas la atención, dicen, no, hombre, este pastor se pasó, este líder se pasó, este ministro, este diácono se pasó en llamarle la atención. Pero llega a un extremo, a un punto donde tenés que llamarle la atención delante de los demás cuando seguiste los siguientes pasos. 1, 2, con los 3, con los demás, la iglesia y con los demás. O sea, en conclusión, para que usted entienda, una persona que quiere ser restaurado, para restaurar a un caído, el caído necesita reconocer que está caído
y querer levantarse, Así es. Esas son recibir las ayuda. claves. Así de plano, Eso es así así. de práctico y directo. De otra manera, seguirá ocultando su pecado como que nada pasa, y nosotros como pastores, Pablo nos da ejemplos que seguir para restaurar a una persona que está caída. Amén, así es, así es. Así que interesante cada plática, ¿verdad? Una palabra nos lleva a otra y a otra, pastor, pero ese es Dios hablando, ¿verdad? A través de su palabra y la intención, como siempre lo decimos, no es excusándonos, no es justificándonos, sino que es verdaderamente cierto y de nuestro corazón es ver a la iglesia de Dios creciendo, no retrocediendo, pastor. Ver el cuerpo de Cristo aumentando, que se vayan añadiendo aquellos que han de ser salvos. Correcto. No ahuyentándolos, porque dentro de nosotros hay cosas que nosotros no queremos dejar. Hay gente que está tristemente dentro de una iglesia caído. Exactamente. Y no está buscando ayuda para levantarse. De la misma manera, pastor, que el juicio de Dios va a comenzar por la casa de él, por su cuerpo, es la misma manera que la restauración tiene que llegar a la casa, al cuerpo de Cristo primero, para que ya sanos nosotros, ya nosotros restaurados, podamos atender y recibir a aquellos que entrarán por las puertas de nuestras iglesias demandando amor, demandando perdón, demandando atención, demandando enseñanzas. Correcto. Pero estando caídos, no vamos a poder, pastor. Eso es una realidad, así que nosotros, ese es el mensaje que nosotros le traemos a cada uno de ustedes. Levántese. ¿Qué le podemos decir? Levántese en el nombre de Jesús. No estamos viniendo a condenar a nadie, pero es una tristeza que realmente a nivel mundial hay gente caída dentro de la iglesia. Hay gente que está ahí paralizada, paralítica, sin moverse, sin caminar, echándole la culpa a todos, justificándose en sus caminos, victimizándose. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nuestro trabajo como pastores es restaurar a aquel que está caído y extenderle la mano a aquel que quiere ser levantado. No se oculte más. No viva una mentira. Salga de esa situación y de esa condición en que usted está pasando. Busque a alguien, corra a alguien y dígale, necesito que me ayudes a orar por mi condición espiritual. Siento que me estoy muriendo. Siento que mi vida está decayendo. Siento que el evangelio me está amargando la vida, me la está destruyendo. Siento de que me molesta todo lo que pasa, lo que dice la escritura, lo que pasa en mi iglesia, lo que pasa alrededor. A lo mejor usted necesita ser restaurado. Y nosotros le motivamos a cada uno de ustedes como pastores que si esa es su condición, que si esa es su situación, levántese, busque ayuda. Primeros puntos para ser restaurado es reconocer que necesita ser restaurado, reconocer que está caído y que necesita ayuda. No importa el rostro o la apariencia que nosotros pongamos, Dios conoce nuestros corazones y Dios no puede ser burlado. Nosotros les motivamos ahí a la distancia, a nuestros amigos que nos están viendo, a que se restauren, se levanten. Aquellos que nos ven a la distancia, nuestro hermano, saludos desde Manzanilla, Cuba, dice Pastor Osmel Pozo Serrano. Aquellos que nos están viendo, saludos, restáurense. Busque a alguien y dígale, yo estoy aquí para ayudarte. Usted ha visto a alguien dentro de la iglesia que ya no camina con el mismo amor, con la misma pasión, con el mismo entusiasmo, con la misma fuerza, el mismo empeño, el mismo regocijo. Se le ha perdido el gozo de la salvación. Le motivamos que usted vaya a buscarle, que usted le diga, ánimo hermano, levántate. No todo está perdido. Todavía hay tiempo para ser restaurado, para levantarte de esa situación y la condición en que te encuentras. Amén. Nosotros queremos orar por usted. Padre, te damos gracias en esta noche por aquellos que nos ven, están pasando situaciones difíciles que nosotros no entendemos. No sabemos lo que les pasa, no sabemos la situación, no sabemos en qué se encuentran, pero te pedimos que los bendigas. Te pedimos que restaures al caído, Señor, restaures al afligido, restaures a aquel Señor amado que sabe que
que está mal, que lo está comiendo esa ansiedad, esa desesperación, esa tribulación, esa angustia. Te pedimos que los bendigas, que los levantes, Señor, y que tu mano poderosa les ayude, Señor, a caminar. Oramos por cada uno de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Usted como está allí, yo quiero que usted repita, Señor Jesús, en esta noche yo me arrepiento y reconozco que he estado caído en muchas áreas. Ayúdame a ser diferente. Ayúdame a levantarme de la situación y la condición en que me encuentro. En esta hora yo te pido perdón. Te pido que me levantes. Te pido que me restaures. En el nombre de Jesús. Dame la fortaleza para caminar. Dame el gozo de tu salvación para volver a poner la mano en el arado. Yo te lo pido en esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias si usted repitió esa oración. Les bendecimos, le agradecemos mucho el tiempo que tomó. Amén. O que estuvo dispuesto. Gracias Amén. A cada uno. Pero muchas gracias a cada uno por estar en sintonía. Cada mensaje que nosotros traemos lo hacemos con mucho amor y con mucho cariño para que las personas reciban bendición. Así es, así es. Así que muchas gracias. Nos vemos por este mismo medio el miércoles y mañana a las 7 de la noche. Por estar en sintonía. Bendiciones. Buenas noches. Bye. Buenas noches.